Amigos de Biblia Libre, bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy especial para todas las personas que en el día de hoy nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Gracias por habernos acompañado durante todo este año. Gracias por este estudio que estamos realizando entre todos del libro de Apocalipsis. Sí, señores, saludamos a los hermanos que a esta hora se encuentran conectados ya con nosotros. Queremos pedirles el favor que nos acompañen en una oración. Coloquemos todo en las manos, en la presencia del Señor y pidamos al Señor que nos hable por medio de su palabra. ¿Qué le parece? Acompáñeme, por favor. Amado Señor, Rey de gloria, Rey de poder y de majestad. En el día de hoy, Señor, estamos en tu presencia, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos con todo nuestro corazón. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos hables. Hoy queremos pedirte, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, a lo más profundo de nuestro corazón. Hoy queremos rogarte, suplicarte, Señor, que tu palabra por medio del libro de Apocalipsis nos lleve al reconocimiento de tu deidad, de tu infinito poder y de tu gloria. Que nos permita la palabra de Dios verte mejor, comprenderte mejor, acercarnos mejor ante tu presencia. Queremos conocerte de una mejor forma, de una mayor manera. Así que te suplicamos, Señor, que lo hagas. Gracias por cada uno de los que está viendo este video. Gracias por aquellos que lo verán en diferido. Gracias por aquellos, Señor, que lo compartirán por todas sus redes sociales. Yo te pido, Señor, que de verdad sea de edificación y de bendición para cada uno de mis amados hermanos. Te lo suplico con todo mi corazón en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Mis amados hermanos, recuerden que en el contexto hemos estado hablando de las 7 trompetas del Apocalipsis. Dijimos desde el principio del estudio del libro del Apocalipsis que el libro del Apocalipsis se resume en 7 ciclos de 7. Este es el tercer ciclo. El primer ciclo son las 7 iglesias. El segundo ciclo son los 7 sellos. El tercer ciclo son las 7 trompetas. 7 de 7. Este tercer ciclo de las 7 trompetas, como los otros ciclos, nos muestra el juicio de Dios en contra de sus enemigos. Mientras los sellos nos enfatizaban más el hecho mismo de la maldad del ser humano y cómo Dios iba a tener misericordia de los suyos, aquí se ha enfatizado más el hecho de la maldad de estos mismos seres y cómo el juicio del Señor castigará a aquellos que se oponen en contra de su voluntad, de su gracia y de su poder. Teniendo eso en cuenta, mis hermanos queridos, podemos entender entonces que en este preludio, en este momento, estamos entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Hay un momento, una pausa entre la sexta trompeta y la séptima, como lo hubo entre el sexto sello y el séptimo. Y en esa pausa nos ha estado mostrando imágenes de la iglesia. En primer lugar, nos mostró una imagen clave que fue la del templo. Y si usted no ha visto el video anterior, después de ver este video, le sugiero que vaya y lo vea, donde argumentamos e intentamos comprobar bíblicamente el por qué el tercer templo, creemos nosotros, es la iglesia. Es la iglesia. De hecho, en la profecía que Natán hace a David, Natán le dice que de su descendencia vendrá un rey, el cual será o tendrá un reino estable y eterno, y él edificará casa a David. Vino a edificar la casa. Evidentemente en la profecía no se está hablando en ninguna forma en ese sentido de Salomón. Porque uno podría interpretar básicamente que lo que está diciendo el texto es que Salomón iba a construir el templo. Sin embargo, cuando lo analizamos a fondo, nos damos cuenta que el texto no está hablando de Salomón, el texto está hablando realmente de Jesucristo. En ese sentido, así como el hijo directo de David construyó el primer templo más bien, pues el hijo de David llamado Jesucristo construirá el siguiente templo. Por eso intentamos esto, además de muchos otros argumentos, comprobar que cuando la palabra de Dios habla de un tercer templo, de un nuevo templo, está hablando de la iglesia como templo, como lugar de adoración. El enfoque allí, al ver a la iglesia como templo del Señor, es o tiene que ver con la adoración que la iglesia debe emitir al Señor, como la función principal de la iglesia, que es adorar a su Señor, a su Maestro. Pero después de hablarnos del templo y de sus medidas,
El libro del Apocalipsis comienza a hablarnos de dos personajes bastante particulares. Y son los famosos dos testigos. Así que en el día de hoy hablaremos sobre los dos testigos. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Cuáles son las características? ¿Sabemos quiénes son? Intentaremos dilucidar quiénes son los dos testigos. Apocalipsis capítulo 11, verso 3, mire lo que dice. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Tengan en cuenta que la Biblia dice que esos dos testigos están vestidos de silicio. El silicio era el ropaje especial que se colocaban cuando había una gran tragedia, cuando estaban de luto, cuando había un dolor en su corazón. Estos dos testigos están entonces vestidos de silicio, lo que implica que estos dos testigos están de luto. Pero ¿quiénes son entonces estos dos testigos? Hay una gran cantidad de especulaciones alrededor de la identidad de estos dos testigos y una cantidad de teorías. No puedo decir que alguna sea absolutamente más válida que la otra. Obviamente nosotros tenemos nuestra postura y es lo que intentaré comprobar en el día de hoy. Pero de alguna manera, todas las posturas tienen algo de sentido. Miremos algunas de las posturas que hay alrededor de la identidad de los dos testigos. Para eso, necesitamos entender que los dos testigos son necesarios para dar testimonio de la palabra. Como dos testigos eran necesarios históricamente para dar testimonio de cualquier cosa. Deuteronomio 17:6 dice, por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Es decir, bajo la ley judía, para realizar un juicio en contra de alguien, se necesitaban dos testigos. Dos personas que dieran testimonio de lo que esta persona había hecho. Siempre se van a necesitar esos dos testigos. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 1, vuelve a aparecer esa misma idea. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, dice Pablo, por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo el asunto. Incluso en el Nuevo Testamento, basados en la ley y basados en la tradición judía, ellos necesitaban dos o tres testigos para acusar a alguien. El mismo apóstol Pablo nos señala que él no va a recibir la acusación en contra de un anciano si no hay por lo menos dos o tres testigos. Se necesitan personas que den testimonio. Y ese principio deberíamos aplicarlo hoy antes de emitir juicios de valor en contra de nuestros hermanos, de nuestros líderes o en contra de los pastores. Necesitamos testimonios, personas que den el testimonio o la evidencia en contra de aquellos que están acusando. Pero hoy generalmente simplemente señalamos, acusamos, culpabilizamos y juzgamos a las personas sin testimonio alguno, sin tener pruebas, sin tener evidencia. La Biblia enseña que se necesitaban dos o tres testigos. Eso es clave para poder entender quiénes son estos dos testigos del libro de Apocalipsis. El mismo Jesús tenía dos testigos. El mismo Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios. Juan 8, 17 al 19. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Lo que acabamos de leer de Deuteronomio. Verso 18. Yo soy el que da testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Hay dos testigos, dos personas que testifican que lo que Jesús está diciendo es verdad. Y Jesús dice, el primero que testifica que lo que estoy diciendo es verdad, pues soy yo mismo. Eso no tenía sentido para el punto de vista judío o para el principio acusatorio civil. ¿Cómo voy a testificar yo? Obviamente yo voy a testificar a favor de mí mismo. Cuando en Deuteronomio nos manda dos testigos, pues está descontando al afectado o al que están juzgando. Sin embargo, Jesús no se descuenta a él. Él dice, mi testimonio es verdadero. Es decir, él es el único que puede dar testimonio de sí mismo. Nadie más en esta tierra puede ser llamado para dar un testimonio de sí mismo. Es decir, si a mí me acusan de algo, pues van a buscar unos testigos que me señalen, ¿sí o no? Y ellos verán o dirán su versión de los hechos, pero mi testimonio obviamente se presume es a favor mío, porque soy yo mismo el que está testificando. Obviamente yo no voy a testificar en contra mía, por lo tanto mi testimonio pues es un testimonio simplemente descriptivo, pero no un punto de evaluación para saber si yo hice o no hice
cierto delito o cometí o no cometí cierta falta, porque obviamente voy a hablar a favor de mí. Eso no aplica en Cristo. Cristo es tan bueno, Cristo es tan puro, Cristo es tan santo que Él puede dar testimonio de sí mismo y su testimonio debe ser aceptado. En segunda instancia, segunda forma, Jesús acude al Padre. El Padre da testimonio de mí en varias oportunidades. La primera oportunidad en el bautismo. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Segunda oportunidad en la transfiguración. La voz del cielo habló exactamente lo mismo. El Padre da testimonio de Cristo. Ahí están las dos personas, ahí están los dos testigos. Sin embargo, en el caso de Jesús, no solamente hay dos testigos. No, 4. ¿Cuáles son los otros dos testigos? Miren, estas son dos personas, pero hay dos testigos simbólicos. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Aquí el testigo, el que da testimonio de quién es Cristo, no es una persona, es algo simbólico, son obras. Y cuando dice mis obras, no se está refiriendo exclusivamente a sus milagros, mi hermano querido, como alguien pudiera afirmar. Se está refiriendo también a su comportamiento, a todas sus obras. Todo lo que él hace, todo lo que él es como persona, su comportamiento, su ética, su moral, dan testimonio de que él es el enviado del Padre, porque no se comporta como los demás. Sus obras son diferentes a las obras de todos nosotros. Sus obras son puras y son santas. Por eso no hay peor herejía que decir que Jesús pecó, para reafirmar al ganador de los premios herejías. Si usted no ha visto los premios herejías, le invito a que vaya y lo vea después de este sermón. Porque una de las herejías que hoy en día está creciendo terriblemente es decir que Jesús pecó. Pero eso no tiene sentido, porque si Jesús hubiese pecado, entonces sus obras no habrían dado testimonio de él, ya que él se hubiera comportado igual a cualquiera de nosotros. Así que, ¿qué testimonio harían sus obras? ¿Cuál sería el testimonio de sus obras si su comportamiento fuese el mismo que el nuestro? Ninguno. El testimonio de sus obras no tendría más valor que el testimonio de las nuestras. Así que aquí estamos viendo que también algo simbólico puede dar testimonio. Pero él necesita dos testigos más. Recuerde, son dos testigos. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora las escrituras testifican. Ahí están los otros dos testigos. Sus obras y las escrituras. Las escrituras hablan de Jesús, dan testimonio de Jesús. Las escrituras nos hablan y nos revelan a Cristo, y por medio de las escrituras comprobamos su real naturaleza. Por lo tanto, aquí tenemos un segundo agente que testifica la naturaleza de Jesús. La palabra, las escrituras. Así que los testigos pueden ser dos personas, pueden ser dos cosas. No necesariamente son dos personas literales, y esto hay que tenerlo en cuenta. Porque en el caso de Jesús, aunque habían dos personas, que era él mismo y el Padre, también habían dos cosas, sus obras y las escrituras. Esto es importante entender, porque esos dos conceptos se van a mezclar en la interpretación de Apocalipsis 11, de quiénes son los dos testigos. Ahora bien, los discípulos, por ejemplo, fueron enviados de dos en dos. Marcos 6:7. De dos en dos. ¿Por qué? Porque dos tienen que dar testimonio. ¿Sí? Los dos testigos profetizan durante el mismo periodo en que los gentiles pisotean la ciudad santa, es decir, 3 años y medio. 1260 días. Exactamente. El mismo periodo. Y esto ya nos habla de algo, mi hermano querido. ¿Qué significa que los gentiles pisoteen la ciudad santa? Pues algunos hermanos futuristas piensan que en algún momento los gentiles se apoderarán de Jerusalén y durante 3 años y medio tomarán control, y esos 3 años y medio que estén atacando a Jerusalén y al nuevo templo, entonces vendrán esos dos testigos y dirán la palabra de Dios.
Esa es una forma de verlo. Es una forma de interpretarlo. Literalmente, están literalizando el texto. Pero yo quiero ir más allá. ¿Sí? ¿Quiénes son entonces estos dos testigos? La Biblia lo dice. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esos son los dos testigos. Son los dos olivos y los dos candeleros. ¿Listo? Ahí está. Ya sabemos quiénes son los dos testigos. Hermano, no me soluciona nada. ¿Qué quiere decir? Vamos a mirarlo poco a poco. Existen varias teorías al respecto. ¿Cuáles son las teorías? Teoría número 1. Los dos testigos son Zorobabel y Josué. Zorobabel y Josué. Recuerde que Zorobabel y Josué tenían la unción de Dios. Zorobabel la unción de rey y Josué la unción de sacerdote. Rey y sacerdote. Y esa expresión de candelero y olivo aparece también en Zacarías 4:2, hablando precisamente de Zorobabel y Josué. Dice, y me dijo, hablándole Dios a Zacarías, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro. Él ve el candelero. Luego en el verso 3 dice, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Es decir, en Zacarías 4 aparecen las dos figuras, el candelero y el olivo. Y cuando usted interpreta Zacarías 4, Zacarías está hablando de Zorobabel y Josué. Por lo tanto, algunos proponen que los dos testigos son Zorobabel y Josué, que volverán para dar testimonio de Dios, el rey y el sacerdote. Es posible, es interesante la teoría, no la podemos descartar. Luego en el verso 14 dice, y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Se da cuenta que está hablando de Zorobabel y Josué, los dos ungidos? Uno ungido, aunque no era rey propiamente Zorobabel, pero él provenía de la familia de David como rey y pudo haber sido rey si hubiese querido. Y Josué ungido como sacerdote. Ahora bien, parece claro que el verso 4 de Apocalipsis 11 es una referencia a Zorobabel y Josué. Es clarísimo. Pero eso implica que los dos testigos sean Zorobabel y Josué. ¿Ya definimos? ¿Ya le dimos la identidad? Algunos dicen no, porque el texto también nos habla de Moisés y Elías. Moisés y Elías, los profetas. Mire, verso 6 del libro de Apocalipsis, capítulo 11. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Estos tienen poder para cerrar el cielo, para que mientras ellos profetizan no llueva. ¿Quién hizo eso? Elías. ¿Se acuerda? 3 años y medio no llovió. 3 años y medio. ¿Encuentra el paralelismo? Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién se está refiriendo? A Moisés. El Nilo convertido en sangre y las 10 plagas de Egipto. Evidentemente el verso 6 nos está hablando de Moisés y Elías. Así que algunos dicen, los dos testigos son Moisés y Elías que regresarán a la tierra para testificar. Algunos más argumentan que Moisés y Elías no conocieron muerte, por lo tanto ellos vendrán porque fueron los mismos que dieron testimonio de Jesús en el monte de la transfiguración. Sin embargo, esa teoría tiene un problema y es que Moisés sí se murió y fue sepultado en la cima del monte Nebo por el mismo Señor. Elías no. Elías fue arrebatado, ¿recuerda usted? En un torbellino. Entonces, ¿son Moisés y Elías tal vez? ¿Quiénes serán? Ya tenemos aquí mención a cuatro personajes. ¿Quién será realmente? Así que hay algunos que dicen, si es Moisés y Elías, Zorobabel y Josué, no, ninguno de esos. Es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento da testimonio profético y el Nuevo Testamento da testimonio apostólico. Ahí está. No podemos descartarlo. Algunos dicen, no, son la ley y los profetas. La ley tipificada en Moisés, los profetas tipificados en Elías.
¿Quién da testimonio de Cristo? El mismo Cristo lo dijo. Las escrituras dan testimonio de mí. Entonces es la ley y los profetas las que dan testimonio de Jesús. Esos son los dos testigos. También puede ser. No lo descartemos. Hay algunos que dicen, son los judíos y los gentiles cristianos. Sí, sí. Son los cristianos judíos y gentiles que dan testimonio de Cristo. Algunos incluso afirman que puede ser Pablo y Pedro. No sé por qué. Pues sí sé por qué. Ellos dicen que Pedro fue el apóstol a los judíos y Pablo el apóstol a los gentiles. Así que en ese sentido ahí están los dos testigos. Bueno. Y hay algunos que creen que son dos profetas random. O sea, es decir, ven a un viejito con barba y con un bastón caminando por Jerusalén y dicen, apareció uno de los dos testigos. Muchos pseudoprofetas que se autodenominan profetas hoy en día se han declarado a ellos mismos como uno o los dos testigos. Hace poco analizamos a uno de estos profetas en uno de nuestros videos de Biblia Libre. Estuvo en Venezuela hace poco, africano él, y él afirma que él es los dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos? ¿Cómo saber quiénes son los dos testigos? Esa es la pregunta de $1,000,000 de dólares. Pero les recuerdo que la respuesta estaba en el versículo 4. Candeleros y olivos. Ahí está la clave. Queremos saber quiénes son los dos testigos, candeleros y olivos. ¿Qué tipifica el candelero y qué tipifica el olivo? Miremoslo a la luz de la palabra. En el versículo 6 de Zacarías. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Recuerdan que les acabé de decir que Zorobabel tenía la unción real y Josué la unción sacerdotal? Que ellos son llamados candelabros y olivos. Pero hay algo clave que tiene este versículo 6. El Espíritu de Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Así que aquel o aquellos que sean los dos testigos tienen que estar llenos del Espíritu de Dios. Tanto candeleros como olivos eran sostenidos por el Espíritu Santo. Tanto candeleros como olivos tienen un vínculo simbólico con el Espíritu Santo. El candelero necesita el aceite para que prenda. Cuando hablamos de candelero, que le venga a la mente la menorá. Eso era el candelero, ¿sí? Con las 7 lámparas que necesitaban aceite para ser encendidas. El Espíritu Santo. Y el olivo, ¿qué produce el olivo? Aceite. El Espíritu Santo. Así que los dos testigos están llenos del Espíritu Santo. Si bien Zorobabel y Josué actuaron por obra del Espíritu Santo, la manera en la cual el Espíritu Santo se movía en el Antiguo Testamento difiere a la forma en la que se movió después de Pentecostés. Así que asumimos que estos dos testigos tienen que estar llenos del Espíritu Santo en el sentido de Pentecostés. Estos hombres tienen que estar ungidos en ese sentido. Y el vínculo de ellos con el Espíritu Santo está en ese sentido. Ahora bien, si Zacarías 4 es la clave, lo podemos integrar con 1 de Pedro 2:9. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿Encuentra el vínculo? Se lo voy a explicar. Pedro está diciendo que nosotros somos linaje escogido. El Señor nos escogió como ¿qué? Real sacerdocio. Real sacerdocio. Reyes y sacerdotes. El pueblo de Dios es un pueblo de reyes y sacerdotes. Zorobabel tenía la unción de rey. Josué tenía la unción de sacerdote. Reyes y sacerdotes. ¿Y para qué hemos sido escogidos como reyes y sacerdotes? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, para ser testigos.
para ser testigos, mi hermano. ¿Quiénes son los dos testigos? Somos nosotros. La iglesia, el pueblo de Dios, los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, los que hemos sido ungidos como reyes y sacerdotes, los que tenemos una misión profética como Moisés y Elías. Porque aparecen Moisés y Elías, cada uno de ellos tiene una simbología que se proyecta hacia la iglesia. Nosotros somos el cumplimiento de la palabra de Dios, de la promesa de Dios para Abraham, de la promesa de Dios para David. Y nosotros tenemos el deber profético de anunciar las buenas nuevas de salvación. Usted y yo somos profetas en el sentido que edificamos, consolamos y exhortamos. Usted y yo somos profetas en el sentido que hablamos lo que el Señor nos mandó que hablásemos por medio de las Escrituras. Nosotros no damos nuestras ideas, nosotros no opinamos de nosotros mismos, nosotros comunicamos lo que la Biblia enseña. En ese sentido, nosotros, usted y yo, somos profetas, mi hermano querido. Ese es nuestro papel, ese es nuestro trabajo, a eso nos mandó el Señor y tenemos un ministerio como el de Moisés y Elías. Claro, Moisés es el profeta que recibió la ley y nosotros estamos bajo la ley de Cristo. La ley no fue abolida en el sentido que algunos hermanos queridos creen, con todo respeto, incluso reformados, que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La ley fue abolida. ¿En qué sentido? La ley llegó a su cumplimiento en Cristo. Los rituales, las ceremonias, toda esa parafernalia que la ley nos enseñaba, nos apuntaba a Cristo. Y cuando viene Cristo, Él cumple todo eso. En Cristo están cumplidos todos los requerimientos de la ley sacerdotal y sacramental. Ya no necesitamos matar un corderito porque el Cordero de Dios murió una vez y para siempre por los pecados de todos nosotros para no solamente cubrirlos, sino limpiarlos. Las 7 fiestas de Israel son cumplidas en Cristo Jesús. Apuntan a Cristo. El templo apunta a Cristo. Los materiales del templo apuntan a Cristo. La alabanza y la adoración apunta a Cristo. Todo lo que la ley sacramental nos enseñaba apuntaba a Cristo y se cumple en Cristo, pero la ley moral sigue vigente. Las cuestiones morales y éticas siguen ahí. No han pasado. ¿Aún tenemos que honrar a padre y madre? Sí. Claro que sí. ¿Aún tenemos que amar a nuestros enemigos? ¿Aún debemos adorar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, nuestras fuerzas y nuestra alma y nuestro corazón? Lo que pasa es que esa ley ya no está escrita simplemente en la roca o en el papel, sino que esa es la ley de Cristo escrita en nuestros corazones. Ahora lo hacemos no por una obligación, sino porque queremos cumplir la ley del Señor. Está escrita en nuestros corazones. Por eso nuestro corazón está circuncidado. Ya no tiene una naturaleza carnal, sino que nosotros lo que queremos es servir a Cristo. Y cuando nos equivocamos y pecamos y no servimos a Cristo, somos atormentados por nuestra propia conciencia, que lo que anhela y desea es servir a su Señor. ¿Me entiende? Nosotros somos estos dos testigos. Y alguno me dirá, no, yo no lo creo, hermano. Yo creo que es Moisés y Elías. A ver, argumenteme lo mejor. ¿Cómo así que nosotros somos los dos testigos? Bueno, voy a intentar argumentar de mejor forma que nosotros somos los dos testigos. Intentemos. El candelero o los candeleros en el libro de Apocalipsis siempre tipifican a la iglesia. Apocalipsis 1:12. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. El candelero del templo, la menorá, tipificaba la iglesia. Se podía mover de un lugar a otro, dando luz donde llegaba. Para eso es el candelero. La luz no se pone debajo de la almohada. Nosotros somos la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero después dijo, ustedes son la luz del mundo. Es decir, la luz que tenía Cristo ahora la tenemos nosotros. Nosotros somos el candelero, que dice el capítulo 11, versículo 4 de Apocalipsis, que los dos testigos son el candelero y el olivo. Uno, el candelero. Nosotros somos el candelero. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros damos luz. En segunda instancia, el olivo. El olivo es el árbol más útil que existía en la antigüedad. Usted podía extraer aceite, madera, alimento.
medicina. Y entre otras muchas cosas, el olivo era un símbolo de paz, de reconciliación entre enemigos. ¿Qué hace la iglesia? Exactamente lo mismo. De nosotros sale el aceite del Espíritu Santo con el que hemos sido llenados. Somos útiles a este mundo. La madera con la cual se construye el tercer templo. Tenemos en nosotros el alimento, que es la palabra de Dios, y la medicina, que es la palabra de Dios. Y hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación entre Dios y el hombre. Es decir, hemos sido llamados a traer la paz entre Dios y el hombre predicando el evangelio. El simbolismo del olivo con la iglesia es evidente también. Entre otras cosas, el olivo crece muy lentamente, pero firme. El olivo crece lento, pero crece constante. Al igual que la iglesia. La verdadera iglesia generalmente no es esa mega iglesia que salió de la noche a la mañana, sino aquellos que lentamente hemos venido estudiando, aprendiendo, formándonos con la palabra de Dios y hemos venido creciendo en el conocimiento de Dios. De una manera lenta, pero constante. ¿Recuerda usted que antes de la muerte de Jesús, Jesús oró en el jardín de los olivos? Él oró en el jardín de los olivos, donde eran pisoteados los olivos para sacar el aceite. Y eso tiene una simbología. El olivo debe ser pisoteado para que el aceite salga. Vamos poco a poco. Romanos 11:24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿De qué está hablando Pablo en el capítulo 11, en el verso 24? Está haciendo una defensa del pueblo de Israel como pueblo de Dios. El olivo tipifica aquí al pueblo de Dios. Está diciendo, ustedes son injertados, señores gentiles, en el olivo. Pero los judíos que creen en Jesucristo también van a ser injertados en su propio olivo. ¿Cuál es el olivo? El pueblo de Dios. ¿Y quiénes son injertados? Judíos y gentiles que creen en el evangelio. Pablo usa la figura del olivo como tipo y sombra del pueblo de Dios. De la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Israel y los cristianos. De dos pueblos hizo uno. Todo compagina perfectamente. El olivo es el pueblo de Dios. Y el candelero es el pueblo de Dios. Y el olivo y el candelero son los dos testigos. Conclusión, los dos testigos son el pueblo de Dios. Y eso nos lleva a entender que el pueblo de Dios tiene como misión predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa encomienda está en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta el vínculo entre el Espíritu Santo y los dos testigos? Entre el Espíritu Santo y la iglesia. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Es exactamente lo mismo. ¿Me seréis qué? Testigos. ¿Cuáles son los testigos? Nosotros. Nosotros somos los dos testigos. Las características de estos dos testigos empatan perfectamente con las características de la iglesia. Y entonces, ¿por qué dice dos? ¿Por qué no dice un testigo? O muchos, o miles, o millones de testigos. Porque cada una de las secciones del libro del Apocalipsis está dándonos una idea diferente y está mostrándonos a la iglesia de una forma distinta. Ya nos mostró a la iglesia como el tercer templo, un lugar de adoración. Ahora está mostrándonos a la iglesia como los dos testigos, por los cuales un testimonio es fiel. Es decir, nuestro testimonio como iglesia es efectivo, es fiel. Lo que decimos es verdad. Pero ahora ya no nos está mostrando la iglesia como en los dos primeros versículos, como el templo, como el lugar de adoración. No, ahora nos está mostrando a la iglesia como un ejército evangelístico que testifica de Cristo. En primer lugar, nos mostró a la iglesia con su función de adoración. En segundo lugar, nos está mostrando a la iglesia con su función de evangelismo y discipulado. Está hablándonos de las misiones de la iglesia.
del trabajo de la iglesia en este mundo. Sé que es algo muy diferente a lo que seguramente la mayoría ha escuchado en sus respectivas iglesias. Pero no se vaya. Deje que termine de argumentar porque ni siquiera he comenzado. Y después puede creer lo que quiera. Igual, este es un tema terciario, mi hermano. Pero a mí me parece particularmente, con todo respeto, que entendido de esta manera, es de una enorme edificación y nos permite vernos a nosotros mismos con nuestra verdadera función sobre la tierra. Los dos testigos. Ahora, nosotros somos los nuevos profetas de Dios, Moisés y Elías. Y alguien se preguntará, ¿y tenemos el poder para cerrar el cielo y para que el agua se convierta en sangre, como en el versículo 6? Entonces, ¿tenemos nosotros poderes para hacer ese tipo de cosas? Recuerde que estamos en el contexto de las trompetas. Recuerde eso, eso es clave. Estamos en el contexto de las 7 trompetas. Ya han sonado 6. Falta la última trompeta. Recuerde eso. Y dentro de ese contexto de las trompetas, recuerde que las trompetas son otra manera de referirse a los sellos. Y entre trompetas y sellos hay algo que aprendimos en las clases anteriores, y es que el juicio de Dios llega como respuesta a la oración de los santos. Eso es lo que el libro de Apocalipsis nos ha estado diciendo todo el tiempo. El juicio de Dios en contra de sus enemigos es la respuesta de Dios a favor de su pueblo. Si eso es así, mi hermano, entonces sí, nosotros tenemos la capacidad de parar la lluvia, pero no está hablando de la lluvia literal, no es para que salgan en un tornado, en una tormenta o en un huracán a reprender los vientos. No es eso, mi hermano querido. Quiere decir que lo que nosotros clamamos, lo que nosotros clamamos al Señor, pedimos al Señor, el Señor lo oye. El Señor escucha las oraciones de sus santos. El Señor no escucha la oración de todo el mundo. Esto también es diferente seguramente a lo que les han enseñado en muchos lugares durante mucho tiempo. No les digamos mentiras a los que no son cristianos. El Señor no escucha las oraciones de los que no son cristianos. La única oración que escucha de los que no son cristianos es una oración de arrepentimiento y contrición. Pero Él solamente escucha a sus hijos. Y alguien me podrá decir, pero yo conozco personas que sin ser cristianos han orado por algo y Dios les ha concedido ese algo. Sí, pasa. Porque estaba dentro del plan y del propósito de Dios. Y solamente Dios sabe por qué. Pero no los escucho como hijos porque no son hijos. Es decir, si yo estoy en Navidad y mi hijo me pide un regalo, yo le doy un regalo, ¿por qué? ¿A razón de qué? De que es mi hijo. Esa es mi motivación para darle el regalo, el amor. Un amor especial, diferente a todos los demás niños del mundo. Pero si llega un niño que yo no conozco y me pide un regalo, yo puedo o no dárselo, porque no es mi hijo. Y si se lo di por misericordia, pero no a razón de un amor especial. No, a razón de que sentí piedad de él. Pero el amor que siento por mi hijo es diferente. Y seguramente será el único regalo que le dé a ese niño random. Mientras a mi hijo seguiré dándole regalos. ¿Me entiende? Ahí está la diferencia. Cuando le decimos a las personas que no creen en Jesucristo como su Salvador, que clamen a Dios, que Dios los va a escuchar, les estamos mintiendo. Lo que estamos diciéndoles es una mentira. No sabemos si Dios los va a escuchar o no. Puede ser que por razón de su misericordia, Él conceda algo que esas personas clamen. Pero lo más posible es que no. Porque no son sus hijos. No tienen ningún compromiso con ellos. Como con nosotros. Así que cuando nosotros clamamos al cielo, el Señor realmente nos oye. Y Él concede las peticiones de nuestro corazón cuando son conforme a su voluntad. Por eso se abre o se cierra el cielo. Y mire cómo habla, siendo alusión a Moisés, de las 10 plagas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había un paralelismo entre las trompetas y las plagas? Y que las trompetas eran producto de la oración de los santos. El juicio de Dios en contra de un mundo pecador es la consecuencia de la oración de los santos que piden justicia por su sangre. Ahí es donde todo esto se complementa de una manera perfecta, hermano. Perfecta.
Entonces el verso 6 no está fuera de lugar. Ahora, estos dos testigos profetizan durante 1260 días, es decir, 42 meses, es decir, 3 años y medio. Y alguien me dirá, ¿se da cuenta? Eso nos demuestra que definitivamente esos dos testigos tienen que ser dos personas reales, físicas y corporales, porque hay un periodo, una fecha, un número de días exacto. Pero ¿cuántas veces en la Biblia el número no es más que un símbolo? El número de días no es más que eso, un símbolo. De hecho, hay algo interesante. Cuando en la Biblia aparecen 42 meses, cuando aparece en término de mes, o no en la Biblia, en los textos antiguos, era el tiempo exacto en el que generalmente los ejércitos tenían que esperar cuando sitiaban una ciudad alrededor del muro. Y ellos lo hablaban en términos de meses, 42 meses. Y aquí vemos eso. 1260 días es lo que predican, pero 42 meses tiene que ver más con un control y un dominio externo, controlando a la ciudad. Si esta ciudad de la que estamos hablando es el mundo mismo, es una forma de hablar del mundo. Estamos hablando de que estos 42 meses tipifican entonces el tiempo por el cual este mundo es controlado por Satanás mientras la iglesia al mismo tiempo predica. 1260 días parece mucho tiempo. Para Satanás no parece tanto, 42 meses, pero es lo mismo. Mientras Satanás sitia al mundo, la iglesia testifica de Cristo. Por eso no puedo tomar estos 3 años y medio como literales. El mismo tiempo que los gentiles pisotean la ciudad santa, 42 meses, es los mismos 3 años y medio que Elías oró que no lloviera. Los mismos 3 años y medio. Que no llueva todavía, Señor. Este mundo necesita conocerte. Este mundo necesita sentir sed de justicia. Elías está tipificando a la iglesia y el mismo Apocalipsis 11 nos lo está diciendo. Elías y la sequía que aparece en Reyes tipifica a la iglesia. Todo esto es un tiempo simbólico. Y Santiago lo afirma, capítulo 5, verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago toma como ejemplo a Elías y lo compara con nosotros. Y está diciendo que él, aunque era sujeto a pasiones, aunque era débil, aún así oró y durante 3 años y medio no llovió. Ahora traslademos ese mismo concepto, ese mismo paralelismo de Elías con la iglesia al Apocalipsis. Por eso es que el Apocalipsis toma como símbolo a Elías. Es la iglesia que tiene el poder de Dios, aunque somos sujetos a pasiones, aunque tenemos defectos, aunque aún pecamos. Aún así, el Señor nos dio su palabra para proclamarla, para hacer que la lluvia pare. Este mundo necesita pasar por dificultades para que busque a Dios. ¿Usted se ha dado cuenta que solamente en los momentos más difíciles de la vida es que el hombre comienza ahí sí a implorar a Dios? El ateo más grande de los ateos es ateo solamente hasta que ve que su avión se está cayendo. Hasta el ateo más ateo comienza a rogar a Dios por su salvación en ese momento. Sí, este mundo necesita sufrir. Sí, una de las maneras que el Señor determinó que sea el corazón del hombre corrupto, sensible a su palabra, es un contexto de crisis, de dificultad y de prueba. Por eso los países donde más ha crecido el evangelio son los países donde más dificultades hay para que se predique. China, India, África, donde hay mayor hambre y necesidad. Y decimos, Señor, ¿por qué permites que los niños mueran de hambre?
Porque en medio de ese sufrimiento ellos se dan cuenta que necesitan un Salvador. Incluso sus padres se dan cuenta de lo mismo. Pero no habrá otra forma. Ustedes se dieron cuenta y no necesitaron tener hambre. ¿Somos quienes nosotros para decirle a Dios cómo debe llamar a cada quien? ¿Que acaso no es el Señor el que nos conoce a nosotros perfectamente y el único que sabe cómo vamos a responder cuando nos da vida espiritual y cuál es el mecanismo que Él mismo va a utilizar para que nosotros lleguemos a vida? ¿Para que abramos nuestro corazón y nuestro oído a la palabra de Dios? Hay tantas cosas que desconocemos de cómo funciona eso, hermano, que cuestionarlo es absolutamente insensato. Absolutamente insensato. Santiago entonces nos compara con Elías, pero no solamente en el hecho de que él oró y no llovió, sino en el hecho de que mientras esta crisis pasaba en Israel, al mismo tiempo Dios alimentaba y sostenía a Elías. Dios mandó cuervos que le trajesen comida, sean animales o sea un grupo de personas. Algunos dicen que no eran cuervos literales, sino era un grupo étnico de la región. No importa. El caso es que Elías no murió de hambre. En medio de la sequía, en medio de la dificultad, Dios sostuvo a Elías. Al igual pasa en este mundo, un mundo sediento de justicia, un mundo en crisis, un mundo que está a punto de ser destruido. Pero nosotros, sus testigos, estamos aquí proclamando al Señor, pidiendo al Señor que rescate este mundo. Y por eso el Señor permite que vengan calamidades, pero al mismo tiempo nos cuida, nos sustenta, nos da su alimento. ¿Cómo no glorificar un plan tan perfecto, tan maravilloso y tan grande? ¿Cómo no exaltarle? Ahora el verso 5 de Apocalipsis, que no lo saltamos, pero es bueno analizarlo porque tiene algo muy interesante. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Los dos testigos son indestructibles hasta que terminen su tarea. Un predicador decía, nosotros somos inmortales hasta que cumplamos lo que el Señor propuso que debíamos cumplir en la tierra. Hasta que no terminemos la obra que Él destinó que nosotros tenemos que realizar en este mundo, somos inmortales. Nada nos va a pasar. Eso es lo que pasa con los testigos. Lo vamos a ver más adelante. Porque aquí los que se levantan en contra de ellos caen cuando ellos abren la boca, porque de ellos sale fuego. De la boca de ellos sale fuego. Jeremías 5:14, miren lo que dice. Yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. La figura que Juan está utilizando en Apocalipsis 6:5 viene de Jeremías 5:14. Yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Cuando dice que los testigos abren la boca y les sale fuego, no quiere decir que sean dragones o medio dragones y medio humanos. Hay gente que literaliza todo esto y dice que los testigos van a tener superpoderes y una cantidad de tonterías. Mi hermano querido, esto lo único que nos está hablando es de la predicación de la palabra. Los testigos abren la boca y sale el fuego de la palabra que consume. El fuego en la Biblia tipifica el juicio de Dios. Esa es la verdadera predicación de la palabra. El llamado al arrepentimiento y a la conversión. Porque si no hay arrepentimiento y conversión, el juicio de Dios vendrá sobre este mundo. La predicación de la palabra no es que abrimos la boca y salen corazoncitos. Cuando abrimos la boca, ¿qué sale? Fuego. Jeremías 5:14. Apocalipsis 6:5. Y por eso serán consumidos nuestros enemigos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y si alguno quiere hacernos daño, será destruido. En la Rusia comunista, en la Unión Soviética, en el tiempo, la época de la Unión Soviética, cuando prohibieron el cristianismo, intentaron destruir la fe de los cristianos en ese lugar. Los atacaron, los persiguieron, los mataron. Pero la Rusia comunista se destruyó, se acabó, cayó después de la caída del muro de Berlín. Y el cristianismo sigue. El Imperio Romano persiguió a los cristianos durante siglos, pero después cayó, fue destruido. Intentó levantarse aún, hoy intenta levantarse. Pero el cristianismo sigue. Mi hermano querido, los que se levantan en contra de Cristo perecerán.
Somos parte de un ejército cuya arma es su palabra, la palabra del Señor. Somos parte de un ejército que no perderá. Somos parte de un ejército victorioso. Somos parte de un ejército que ya ganó porque su comandante ganó la batalla por ellos. El gran representante Jesucristo. El David que sale al frente aunque tiene un ejército atrás. Ese es Jesucristo, el que ha ganado la victoria para nosotros. Aleluya. El arma que tenemos entonces es la verdad de la palabra de Dios. El fuego en nuestra boca tipifica el juicio divino para los incrédulos. Quien quiera destruirnos será destruido. Y todo esto combina con el hecho de que Juan tenía el espíritu de Elías. ¿Eso qué tiene que ver? Que Juan fue un testigo de Cristo. Él fue el que dijo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, cuyas sandalias yo no soy digno de llevar. Él fue el primero en testificar la deidad y autoridad del Mesías. Él fue el primero en testificarlo. Y él tenía el espíritu de Elías. Pero él no era Elías. Por eso este testigo de Apocalipsis capítulo 11 no es Elías. Somos los que tenemos el espíritu de Elías. Los que apuntamos a Cristo. Le señalamos a la gente quién es el Cordero de Dios, quién es el verdadero Mesías. Eso somos nosotros. Luego en el verso 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea, los testigos van a morir. ¿Cuándo van a morir los testigos? Cuando terminen su trabajo. Cuando hayan acabado su testimonio. ¿Se da cuenta? No puede ser, porque la iglesia nunca va a desaparecer. Entonces los dos testigos no pueden ser la iglesia. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Se da cuenta del paralelismo entre Apocalipsis 6:7 y Mateo 24:14? Cuando terminaron la obra, sus enemigos los destruyeron a los testigos. Cuando terminaron los apóstoles o cuando terminen los discípulos de predicar en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Sí, mi hermano. La iglesia va a ser atacada de una manera que nunca antes ha sido atacada. Va a ser perseguida y va a pasar por tribulación. Y voy a intentar demostrarlo con Apocalipsis 11. Hasta ahora lo he demostrado en varios versos, en otros capítulos, muchos ya. Pero nunca lo había demostrado con Apocalipsis 11. Y voy a intentar demostrar con Apocalipsis 11 que la iglesia pasará por la gran tribulación. Si estos testigos es la iglesia, entonces la iglesia va a ser perseguida, torturada y muerta. Sí. Durante un periodo de tiempo. El anticristo hará guerra contra la iglesia y la destruirá. Daniel 12:7b. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Todas estas cosas serán cumplidas. La mayoría de las personas interpretan en Daniel 12:7b simplemente al pueblo de Israel y la dispersión por todo el mundo. Pero el pueblo de Israel ya se dispersó por todo el mundo hace rato. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la dispersión? Mire que habla de la dispersión del poder del pueblo. ¿Cuál es el poder del pueblo de Dios? La palabra de Dios. Aquí no está hablando de Israel, está hablando del pueblo santo. ¿Cuál es el pueblo santo? La iglesia, conformada por gentiles y judíos. Nosotros somos el pueblo santo. Y cuando terminemos la obra, entonces esas cosas que están escritas en Daniel y en Apocalipsis serán cumplidas. Vendrá la destrucción, el dolor. Tenga en cuenta algo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la historia del cuerpo de Cristo ya ha sido contada. Lo mismo que le pasó a Cristo, le pasa a su cuerpo, es decir, a la iglesia. Hay un paralelismo maravilloso, profundo, hermano.
entre todo lo que vivió y sufrió Cristo y todo lo que vivirá y sufrirá la iglesia como testigo de Cristo. Y quiero que lo analicemos. Verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, mire que el mismo texto nos está diciendo todo el tiempo que es simbólico. Todo el tiempo, el mismo texto. En sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor? En Jerusalén, ¿sí o no? A las afueras. Pero aquí nos nombra otras dos ciudades, Sodoma y Egipto. Al fin. Pero nos dice que Sodoma y Egipto es espiritual. Nuestros hermanos amados dispensacionalistas dicen que está hablando de Jerusalén corrompida, la Jerusalén de aquí, de la tierra, que ha sido corrompida. Pero a mí me parece que aquí hay un simbolismo mucho más profundo. Jerusalén nos habla de persecución. Jesús fue perseguido en Jerusalén y murió en Jerusalén. Los apóstoles fueron perseguidos por Saulo en Jerusalén y luego por Herodes también en Jerusalén y tuvieron que salir corriendo de Jerusalén. Los apóstoles mismos, el mismo Pedro tuvo que salir de Jerusalén. Jerusalén nos habla de persecución. Sodoma nos habla de perversión sexual y de todo tipo. Perversión. Y Egipto nos habla de esclavitud. Los judíos fueron esclavos en Egipto. Persecución, perversión y esclavitud. Eso es lo que hay en donde, en el mundo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. No lo está dando como una posibilidad, lo está diciendo como una realidad. Y aquí en nivel profético entendemos entonces que los cadáveres de la iglesia, esta iglesia muerta, esta iglesia sin vida, esta iglesia destruida por el anticristo, ha sido perseguida, ha sido pervertida y ha sido esclavizada. Jerusalén, Sodoma y Egipto. Ahí están las tres ciudades. Y quedarán sus cadáveres ahí, enfrente de todo el mundo. La iglesia no desaparecerá, pero será una iglesia muerta. Por un periodo de tiempo. Verso 9. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, o sea, de todas partes del mundo, de los cuatro extremos de la tierra, pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres, escuche, por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Usted se pone a pensar, póngase a pensar por un momentito, por un minutito. Que sean personas reales que mataron y dejan sus cadáveres ahí y nadie los sepulta y los transmiten por televisión para que todo el mundo los vea, que es lo que generalmente predican nuestros amigos dispensacionalistas. O sea, ¿quién hace eso? ¿Harían eso realmente? ¿Tendría algún sentido hacer eso? ¿Serviría para algo hacer eso? ¿Harían las personas del mundo eso, de hecho? ¿Para qué? Tiene más sentido pensar que todo esto es simbólico. La iglesia está muerta y aún así el mundo la ve, el mundo la contempla. Casi que estamos llegando al cumplimiento de eso hoy en día, hermano. Estamos casi con una iglesia moribunda, aunque aún nos quedan muchos lugares donde predicar. Por eso la iglesia aún no ha muerto, aún sigue viva. Aún estamos nosotros aquí predicando la palabra de Dios. Pero llegará un momento cuando terminemos nuestro trabajo que se levantará el anticristo, la bestia, y nos destruirá. Y dejará acá una iglesia muerta, con personas que difícilmente buscarán la presencia del Señor. Pensarán que nos han destruido. Cantarán victoria. Y pasaremos 3 días. 3 días y medio. 3 años y medio. 3 días y medio. ¿Se da cuenta que todo esto es simbólico? Es un periodo de tiempo corto. Eso es lo que indica. Un periodo de tiempo corto. Por eso uno nos dice, y durarán 3 años y medio en la plaza. No, 3 días y medio. Es un periodo de tiempo corto en el cual la iglesia aparentemente está muerta. Pero, 3 días que contrasta con 3 años, media semana literalmente. 3 días y medio, media semana. ¿Le recuerda eso a Daniel? Media semana. Ahí está la media semana.
Esto es supremamente largo y complejo, se me está acabando el tiempo. A lo que voy, mis hermanos queridos, para no irme por allá, Daniel, y después perderme allá eh, en otras cosas, es que lo que la Biblia nos está planteando aquí es que por un periodo corto de tiempo parecerá que la iglesia está muerta. Pero entonces, Daniel 9:27, por por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana, media semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Se da cuenta que aquí está hablando exactamente lo mismo que Apocalipsis? Por media semana parará el sacrificio y la ofrenda. Pues ya no tenemos templo físico, ¿qué sacrificio y qué ofrenda? No se necesita sacrificio ni ofrenda. ¿Para qué? Yo sé que hay hermanos que ven todo esto literalmente en un templo literal, pero deme la oportunidad, o más bien dese usted mismo la oportunidad de reflexionar. ¿Y qué tal si no es literal? ¿Qué tal si está hablando de un ataque a la iglesia y por un tiempo la iglesia ya no adorará, ya no exaltará al Señor, ya no se entregará como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Porque fue tan atacada, tan perseguida, que está prácticamente muerta durante un periodo corto de tiempo. Pero entonces, pero entonces, saltémonos esto porque si no, no termino nunca. Verso 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Es cuando la agenda y los LGTBI y toda esa gente va a bailar supuestamente sobre la tumba de la iglesia, y porque ya tienen controlada la iglesia, porque las iglesias se volvieron a favor de ellos, todas las filosofías falsas de este mundo, todas esas filosofías que patrocina el anticristo, todas esas filosofías satánicas estarán felices porque aparentemente habrán vencido a la iglesia, pero no será así. Todo esto es una parodia del Purim, Esther 9:22, no voy a explicarlo ahorita, pero eso era lo que hacían en el Purim, se intercambiaban regalos tras vencer al enemigo. Eso es lo que ellos están haciendo, aparentemente. Parece que todo está perdido. Parece que la iglesia fue derrotada. Llegará un momento en la historia que parecerá que la iglesia fue derrotada, que ya parecerá que no hay verdaderos predicadores. Sí, tengo que decirlo. Llegará un momento a futuro en que ya prácticamente no hay adoración verdadera. Pero, mire lo que dice. Pero, después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. Resucita la iglesia, porque los dos testigos resucitan a los 3 días. ¿Encuentra usted el paralelismo con Cristo? Resucitan a los 3 días y la gente temblará de temor. La iglesia resucitará, mi hermano. ¿Eso qué implica? Algunos creen que los que estaban aquí y hacían parte de la iglesia y ya no adoraban igual al Señor, pues ellos tomarán conciencia y adorarán al Señor y comenzarán de nuevo a predicar. Otros simplemente ven la resurrección de los verdaderamente santos, la resurrección final, la que la misma palabra de Dios nos habla. Ezequiel 37:6, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Sobre vosotros, sobre vosotros, sobre vosotros, hablando de su pueblo. El pueblo que vive la profecía de Ezequiel, los huesos secos, no es la profecía de que se vuelve a organizar el Estado de Israel, porque los huesos del cuerpo son 304 y de la misma forma, o 204, ya se me olvidó la cuenta, y de la misma manera entonces Israel se organizó con tantos representantes. No, no, no. La profecía de los huesos secos de Israel es cómo la iglesia revivirá, tomará vida de nuevo, ese cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Resucitará. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿De qué estamos hablando en Apocalipsis 11? Las 7 trompetas. Las 7 trompetas con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Pensaron que nos habían derrotado? ¿Pensaron que nos habían vencido? ¿Pensaron que habían matado a los cristianos? Pero los cristianos resucitaremos primero.
Primero, o sea, que habrán otros que resuciten después. No, no, no. Primero, antes del juicio, que es lo que el mismo texto dice más adelante. Porque hay una sola resurrección. Los muertos en Cristo resucitaremos primero. 1 Corintios 15:51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? ¡A la trompeta final! ¡A la trompeta final! ¿De qué estamos hablando de Apocalipsis 11? De las trompetas. ¿Cuál falta? La séptima, la trompeta final. Sí, hay gente que dice, no, eso tiene que ver con las trompetas del templo de Israel y todo eso. Y es posible. O sea, yo no lo descarto, pero es tan posible como esto. Y honestamente, esto es mucho más congruente con todo el contexto literario de la Biblia. A la séptima trompeta. Ya va a sonar la séptima trompeta, que es lo que veremos después. Pero antes de que suene la séptima trompeta, seremos resucitados y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. La iglesia resucitará. Los testigos resucitaremos. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Verso 12 del capítulo 11 de Apocalipsis. Y oyeron una gran voz del cielo que le decía, subid acá. Y subieron al cielo. ¿Quiénes? Los testigos. ¿De qué está hablando? En una nube. Sus enemigos los vieron. ¿De qué está hablando? Usted ya sabe. Es una clara alusión al arrebatamiento. ¿Dónde está el arrebatamiento en Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 11. Ahí está. Los dos testigos resucitan y son arrebatados al cielo y se encuentran con su Señor en una nube. Ese es el arrebatamiento, hermano. Lo interesante es que dice, y sus enemigos los vieron. No es secreto el arrebatamiento. ¿Dónde está el arrebatamiento secreto en Apocalipsis 11? Está el arrebatamiento, pero no secreto. Sus enemigos los vieron. Claramente este es el arrebatamiento. Qué pena. Yo sé que hay otras posibilidades. Pero es que esto me combina perfecto con 1 Tesalonicenses 4:17. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Ahí está. Somos los dos testigos. Somos los dos testigos. Entonces el arrebatamiento no puede ser secreto. Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías fue arrebatado. Elías tipifica el arrebatamiento. Los dos testigos, o más bien los dos testigos tienen su tipificación en Elías, como ya lo hemos visto. Elías fue arrebatado, el testigo fue arrebatado, nosotros seremos arrebatados, nosotros somos el testigo, nosotros tenemos el llamado profético de Elías. Nosotros somos reyes, sacerdotes y profetas en un sentido secundario, no primario, que Jesucristo es nuestro único rey, sacerdote y profeta. Pero nosotros hemos tenido el ministerio de la profecía, la predicación de la palabra de Cristo. Reinaremos juntamente con Cristo en la eternidad y además somos o tenemos acceso al lugar santísimo como sacerdotes. Lo que se revela en Cristo, se revela en su cuerpo. Lo que se revela en Cristo, se revela en sus hijos. Lo que se revela en Cristo, se revela en su pueblo. Hay un paralelismo perfecto y exacto. Y quiero terminar con eso. Uy, acá no se ve nada. Pero solamente, no importa que no me vean a mí, por lo menos vean este cuadro. Cristo es perseguido. La iglesia es perseguida. Cristo sufre tortura. La iglesia sufre tortura. Cristo muere durante 3 días. La iglesia muere durante 3 días y medio. Cristo resucita. La iglesia resucita. Cristo es arrebatado a los cielos. La iglesia es arrebatada a los cielos. ¿Se da cuenta del paralelismo maravilloso y exacto? Lo que le pasa al cuerpo de Cristo, lo que le pasó a Cristo,
Era una profecía de lo que tendría que pasar con su iglesia, con su cuerpo. Si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que ser perseguidos. Si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que ser torturados. Si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que morir. Pero si somos el cuerpo de Cristo, resucitaremos. Y si somos el cuerpo de Cristo, ascenderemos a encontrarnos con nuestro Señor en las nubes, como lo hizo Cristo cuando ascendió a encontrarse con el Padre y sentarse a la diestra del Padre. Todo combina, cuadra a la perfección. Con solo Biblia. Puede ser que usted aún no haya sido convencido de esto. Está en su derecho. Como les digo, no es un tema fundamental. Pero por lo menos puede aceptar ese paralelismo entre el cuerpo de Cristo y Cristo. Y entonces entender cómo el Señor nos ha protegido desde el principio y cómo al final la iglesia vencerá. No importa cuán mal se vean las cosas hoy en día, cuán terrible parezca todo. Parece que ya nos vencieron, que nos destruyeron. Parece que la ideología de género se apoderó de las escuelas, incluso de las iglesias. Parece que ya no hay verdaderos pastores o profetas o predicadores. Parece que la iglesia está muriendo. Cada vez son más los ateos y menos los cristianos. Pero aún no vamos a morir hasta que terminemos nuestro trabajo. Y cuando terminemos, seguramente todos los que somos verdaderamente iglesia seremos muertos. Pero ese no será el final de la historia. Resucitaremos y todo ojo verá eso. Nuestros enemigos lo verán. Y verán cuando nos encontremos con nuestro Señor en las nubes y proclamemos la victoria maravillosa de nuestro Dios. Si usted entendió eso, ore conmigo en esta mañana. Amado Señor, Rey de gloria, de poder y de majestad, gracias te doy por el privilegio de haber predicado tu palabra este año. Gracias te doy, Señor, por haber llegado aquí a Apocalipsis 11, a los 2 testigos. Yo realmente creo que nosotros somos los testigos. Creo que esa es la verdadera identidad de los testigos. Creo que hay demasiada congruencia bíblica en esta teoría. Y por eso glorifico tu nombre, porque al final de cuentas, verlo de esta manera termina dándote la gloria total a ti. Termina siendo menos una película de Hollywood y más siendo una historia donde tú terminas siendo el foco, el centro y el único que se lleva la gloria. Gracias por mis amados hermanos. Gracias porque aunque no compartan todo lo que yo predico, seguramente creo serán edificados por esta palabra. Bendíceles, ayúdales, cuídalos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y este año. Esta será la última prédica del año. Vamos a tomar un pequeño receso. Volvemos el próximo año, si es voluntad de Dios, si Dios quiere. Si Él lo decide así, volveremos el próximo año para terminar el libro de Apocalipsis. Pero quiero agradecerles profundamente a todos. Gracias por habernos acompañado. Gracias a los que ofrendaron. Muchas gracias. Sin ustedes sería imposible seguir haciendo este trabajo porque ustedes no saben el tiempo de estudio, de educación, de lectura que necesito cada vez que organizo una prédica de Apocalipsis. Necesito ir a revisar casi toda la Biblia, hermano. Esto no es fácil. Así que muchas gracias a todos los que nos han ayudado. Gracias a todos los que han estado fieles. No se pierdan el reinicio de estas clases, por favor, y compártalas con más y más y más personas. Hoy sí tenemos noticiero, así que no se lo pierdan al mediodía en nuestro canal principal de YouTube Biblia Libre. Y síganos apoyando con todos los videos que nosotros vamos a estar subiendo, porque no vamos a dejar de subir videos en estas vacaciones. Ya están grabados, así que esté listo porque lo que viene es bien especial. Dios los bendiga, Dios los guarde. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.